y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos o el entendimiento. Entonces realmente, cuando nosotros realmente caemos o estamos mal en algo, pues nosotros no podemos a lo mejor dar un consejo o guiar a alguien, porque realmente uno está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Pues primero, pues nosotros purificarnos, arrepentirnos para estar en luz, porque de lo contrario, si yo doy un consejo, algo, pues lo que va a pasar es que seguramente va a estar mal el consejo. ¿Por qué? Porque yo ando mal, en tinieblas, dice ahí. Entonces yo no puedo guiar a alguien más, ¿verdad? Porque dice dice, ahí decía que, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces, ahí nos deja ver Juan, precisamente que nos está exhortando o nos está incitando precisamente a que haya ese amor entre los cristianos, ¿verdad? También esa obediencia. Entonces son características, pues, del cristiano, ¿verdad? Y que eso pues nos sirve precisamente para nosotros saber en cómo estamos, ¿verdad? Realmente. Bien, y luego enseguida dice, Juan admitió que los creyentes podían amar al mundo en lugar de amarse unos a otros. Esto no, ¿sí? Esto no es así. Dice, el cristianismo verdadero, sin embargo, se expresa rehusando amar al mundo y practicando un amor profundo entre los creyentes, ¿sí? Entonces aquí hay algo importante, que no es amar al mundo, sino practicando un amor profundo hacia los demás, hacia los hermanos. Entonces ese es un punto que también aquí nos dice Pablo. Vamos al versículo 15, capítulo 2. 2:15. Sí. Dice, no améis al mundo, ¿sí? Ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, pues también aquí está algo bien claro, que no amemos las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos afanamos a cosas materiales, pues realmente el amor no está en el Padre, sino está en este mundo, y eso pues no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Número 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tremendo mensaje, ¿no? Entonces todo esto les estaba enseñando a través de esta carta a todo ese grupo de cristianos, ¿verdad?, que se habían desviado. Entonces lo que él trataba era revolver, que cambiaran otra vez esa forma de pensamiento y que volvieran al camino, ¿sí? Entonces con ese fin fue escrita esta carta. Bien, después dice ahí, punto C, la importancia de la creencia correcta, o sea que creer completamente o saber en quién debemos de creer, pero lo correcto, ¿sí? Y ahí nos habla del versículo 18 al 27. Vamos a leerlo, 18. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y dice, hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Y eso lo vemos, ¿verdad? En la actualidad. En el 19 dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, les está diciendo que ellos ya conocen la verdad. ¿Sí? Realmente que se están desviando, ¿no? En el 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces ahí está más claro qué es un anticristo. El que niega precisamente a Cristo, ese es un anticristo. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo también poco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿sí? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces ahí les está diciendo lo que ya saben, lo que escucharon, lo que aprendieron al principio, eso permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea que realmente si seguían el consejo, ellos no iban a tener ningún problema en creer en el Hijo y en el Padre. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo de la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, ¿fue escrito para quién? O sea, esos que estaban enseñando otra cosa, que no era esto, que no era precisamente Cristo, ¿verdad? Después, pues ahí tiene la tercera sección, dice segunda aplicación de las pruebas de la vida, y abarca ahí del 2.28 al 4.6, también lo divide en tres partes, y habla de otra demanda para la acción correcta, cómo precisamente conducirse correctamente, ¿sí? Dice, en primer lugar, le recordó la futura aparición de Cristo. Ahí les hace un recordatorio de cómo aparece Cristo. En segundo lugar, le recordó la aparición previa de Cristo. Y dice, en ella Cristo había venido para quitar los pecados y destruir la obra del diablo, ¿verdad? Aquí en la declaración de Juan 3.6, si lo checamos, pero en el Evangelio de Juan 3.6, no, perdón, es primera de Juan 3.6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, ¿qué entendemos por esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Dice, todo aquel que permanece en él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, lo podemos a lo mejor explicar de la siguiente manera, que realmente el que está pecando es porque no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, pues ya no lo debemos de hacer, ¿verdad? Pero claro, seguimos fallando, ¿verdad? Pero una cosa es fallar y seguir haciendo lo mismo, cuando sabemos que no es correcto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso ahí pues nos hace precisamente esa aclaración, ¿verdad? En donde dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces en el 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Bien. Y después pues viene el punto B, donde dice otra demanda para actitud correcta. ¿Sí? Entonces ahí habla de actitud, ¿sí? De una actitud correcta. Entonces aquí Juan indicó que la presencia del amor era una evidencia de la vida espiritual, ¿sí? Entonces aquí nos deja ver eso, que la presencia del amor
es una evidencia de la vida espiritual. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque ¿quién es la fuente del amor? Jesús. Entonces, si hay realmente una comunión con Él, una relación con Él, pues Él va a derramar sobre nosotros ese amor. Y entonces, si nosotros tenemos ese amor, pues vamos a tener una actitud de amor para con los demás, ¿no? Entonces, realmente es, de alguna manera, a lo mejor ahorita lo vemos muy sencillo, pero resulta que todo esto no lo entendían aquellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que Juan lo explica de esa manera. Y entonces lo podemos ver eso en el capítulo 3, del versículo 14 y 15. Entonces vemos, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Híjole, habla mucho del amor, de la comunión, ¿verdad?, con los hermanos. Y en el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él, ¿verdad? Fuerte. Aquí vemos pues realmente que entonces el aborrecer a un hermano nos convierte en homicidas, que sea un pecado fuerte, ¿no? Pecado de qué? De muerte, ¿no? ¿Sí? Porque pues hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, ¿verdad? Pero estos son pecados de muerte. Bien. Y ahora ya vamos a tomar descanso, avance tantito. En el punto C, pues habla precisamente de una creencia correcta, ¿sí? De una creencia correcta. Y dice, en esta sección, Juan desarrolló la prueba doctrinal para un cristianismo genuino, o sea, para tener ese cristianismo sincero, ¿verdad? Subrayó la importancia de la enseñanza y el carácter de la audiencia. Y aquí está lo bueno, dice, Juan insistió en que la enseñanza cristiana debe contener una proclamación audaz de que Jesús es el Señor encarnado. ¿Y dónde viene eso? Pues capítulo 4, del versículo 1 al 3, ¿sí? Y ya también, ya lo vimos, ¿sí? En donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí está. ¿Sí? Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ya lo habíamos también leído. Pero ahí está precisamente reflejando una creencia correcta en quién, en Cristo, ¿sí? Entonces ahí les está diciendo a estas personas que realmente Jesús es el Señor encarnado, ¿sí? O sea que sí, realmente Él encarnó, ¿sí? ¿Y qué decía estos gnosticismos, el grupo gnosticismo? Pues que no era así. Bien. Después tenemos la cuarta parte de esta carta, ¿sí? Donde dice, habla una tercera aplicación de las pruebas de la vida. Y también se divide en 3 puntos. Y dice apelación final en favor del amor. Entonces él apela precisamente a favor del amor. Sin amor realmente no hay nada, ¿no? Realmente. Imagínense si no hubiera amor, ¿qué pasaría? ¿Sí, verdad? Ok, entonces ahí, versículo, dice, capítulo 4, versículo 7.
Y ahí habla precisamente del amor. Vamos a leer nada más algunos versículos. Dice, amados, amémonos unos a otros, ¿verdad? Porque el amor es de Dios. O sea, algo ahí tremendo. El amor es de Dios. Sí, ¿verdad? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, quiere decir que si no hemos nacido de Dios, pues realmente, ¿cómo vamos a tener ese amor? ¿No? Porque sabemos que la fuente del amor es Jesús. Cuando nacemos de Él, Él nos llena de ese amor. Entonces, por eso nuestro pastor a veces luego nos dice, pues asegúrense de realmente que sí hemos nacido de nuevo y que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? Porque eso es importantísimo. Dice, en el 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Efectivamente, el que no ama, pues no conoce a Dios. ¿Sí? Y sí, la verdad lo podemos observar. Yo conozco mucha gente que es así muy dura, muy seco, realmente, y realmente sí, no conoce a Dios, realmente no. Porque realmente, pues, ¿qué va? ¿Qué va uno a dar si no tiene? ¿Sí? O sea, uno da, dice, de lo que tiene. ¿Sí? No de lo que no tiene. Está aprendiendo el amor. Entonces, esto es lo que enseña Pablo, que él apela a favor del amor, que esto es importante. Leemos en el 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, lo vemos en Juan 3:16, ya no lo sabemos. Juan 3:16. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí vemos el gran amor que el Señor Jesús tiene por nosotros, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ese amor. Entonces, pues aquí nos lo dice, que el que no ha conocido a Dios, pues, realmente no ama o no tiene ese amor. En el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, nosotros no amamos a Él, sino Él primero nos amó, porque Él nos derramó ese amor, ¿sí? Porque bueno, nosotros decimos, es que yo amo a Dios. No, es al revés, ¿sí? Porque nosotros, a ver, por ejemplo, yo pregunto, ¿quién de ustedes, y no por otra cosa, quién realmente vino por su propia voluntad a Dios? Tuvo que haber algo para que viniéramos, ¿no? Que alguien, porque realmente por voluntad vinimos por otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, les hablo tanto de mí. Mi mamá sí conoce del Evangelio, ella me enseñó de chico, pero realmente yo después ya no. Sí, me hice rebelde. Y ya no quise saber nada. Y yo dije, no, ya nada, pero a través del tiempo, pues, cuando yo me vi atrapado en circunstancias difíciles, ¿qué creen? Entonces, ayúdame. Y es cuando a través de eso nos atrapa el Señor, nos dice, en algún momento vas a caer aquí. Entonces viene y es cuando nos jala, ¿verdad? Pero bueno, hay veces no tenemos que esperar, o bueno, eso le decimos a mucha gente, no tenemos que esperar a llegar en esa situación. Pero bueno, esa es la forma en que llegamos, ¿verdad? Hay receso, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tomar unos minutitos de receso, hermano. Gracias.